Hola, bienvenido a este nuevo vídeo donde te voy a orientar en el desarrollo de la actividad número 2 de nuestro diseño metodológico número 2 de matemáticas nivel medio. En esta oportunidad te voy a orientar con el desarrollo de algunos ejemplos relacionados con las operaciones algebraicas, la factorización y las propiedades de los exponentes. Estos temas son muy importantes para poder comprender la temática relacionada con el cálculo diferencial e integral. Vamos a ver el video. Para factorizar una expresión algebraica, lo primero que debemos verificar si existe un factor común en cada uno de los términos. Un factor común monomio es el paso básico que debemos tener, que debemos considerar. Por ejemplo, aquí, si observamos los coeficientes, vemos que en todos hay un 2. Aquí también hay 2, porque 2 por 2 es 4, y aquí también hay un 2. Quiere decir que 2 ya es parte del factor común. También observemos que dentro de las variables está x. Quiere decir que x, el que tiene menos exponente, es el que va a ser considerado con el factor común. En este caso sería x a la 1. Abrimos un paréntesis. Y ahora sí vamos a ver qué términos deben ir acá. Deben ir la misma cantidad de términos que tenemos acá en este caso. ¿Cómo observamos el primero? Bueno, resulta de dividir cada uno de los términos entre el factor común. 2 entre 2 sale 1, ya no lo escribimos, pero si x cubo entre x sale x al cuadrado. X al cuadrado. Eso quiere decir que 2x por x al cuadrado, ahí está 2x cubo. En el otro caso igual, 4 entre 2, entonces aquí ponemos más 2. 4 entre 2 es 2. X al cuadrado. Entre x llega x. Listo. 2x entre 2x, 1. Sería más 1. Listo. Hasta ahí hemos terminado de hacer el factor común. Pero hay que observar nuevamente si es que hay una posibilidad de factorizar este otro caso. Y parece que aquí hay un caso muy especial de la factorización, algo que debe recordar. Por ejemplo, el cuadrado del binomio. Si yo tengo un a más un b, si lo elevo al cuadrado, esto es igual a que a cuadrado más el doble producto de a por b más b al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta de que tiene algo de parecido, y efectivamente tiene algo de parecido, entonces podemos hacer la factorización de este trinomio. A este trinomio se le llama trinomio cuadrado perfecto. Aquí está x cuadrado, aquí está el doble de 1 por x, y aquí está el 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Muy bien, entonces aquí tenemos ya 2x multiplicado. Ahora, aquí hay posibilidades como lo puedes factorizar. Puede ser el aspa simple, o en este caso, por la forma del trinomio que tiene, aquí le ponemos x más 1 elevado al cuadrado. Desarrolla esto y obtienes. Ahí hemos terminado de hacer una factorización de este primer caso. Tenemos el segundo ejercicio para factorizar. En este caso tenemos un trinomio que no es el trinomio cuadrado perfecto, como lo vimos acá. Para factorizarlo así, es un trinomio común, pero para ello se utilizan diversos métodos. Uno de los métodos es el aspa simple, es el que vamos a aplicar en este momento. ¿En qué consiste esto? En que vamos a descomponer el primer término. En este caso, como es un cuadrado perfecto, vamos a decir que este es t por t. T por t, t cuadrado. Muy bien. Para colocar el signo, primero estiramos, colocar este primer signo acá, más, y aquí más por menos, colocamos el menos acá, y buscamos dos números que multiplicados me den menos 4, y cuya suma de dichos números me dé el 3. En este caso sería 4 por 1. ¿No? Bueno, procedemos a utilizar el aspa. Cuando multiplicamos así, por ejemplo, en este sentido, obtenemos más 4t. Y cuando multiplicamos en este sentido, obtenemos menos t. Si usted lo resuelve, más 4t menos t, le quedaría 3t. Y este 3t, que es positivo, es el que usted está viendo acá.
Por lo tanto, se ha hecho la verificación de esto y vamos a colocar que los factores los consideramos en forma horizontal. Esa es la regla, ¿no? T más 4 multiplicado por T menos 1. Y tenemos nuestra expresión correctamente factorizada. Nuestro siguiente ejercicio, tenemos aquí una diferencia, pero esta diferencia, los términos tienen algo especial. ¿Cuál es? Que cada uno de ellos es un cuadrado perfecto. Entonces estaríamos frente a un caso de esta naturaleza: un a al cuadrado menos un b al cuadrado. Bueno, ¿cómo factorizar la diferencia de cuadrados? Eso es conocido, es algo que siempre tenemos que recordar. Esto es el producto de dos binomios conjugados, la suma de las mismas bases multiplicado por la diferencia. Entonces ya tenemos aquí la identidad que nos va a permitir utilizarlo como una forma nada más y factorizarlo rápido. Esto usted lo puede demostrar a través de la multiplicación y le puede salir. Bien, entonces vamos a darle la forma a nuestro binomio para que tenga así: x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Bueno, ¿a qué es igual esto? Como ya tiene la forma, entonces lo podemos expresar así, de esta manera, y tendríamos x más 5 multiplicado por x menos 5. Bueno, ya está factorizado entonces esa diferencia de cuadrados. Lo que también debes saber es desarrollar los binomios. En este caso tenemos un binomio elevado al exponente 4. Hay varias maneras creativas como puedes resolverlo, cómo puedes desarrollarlo. Puede ser aplicando las propiedades que conoces. Por ejemplo, aquí tengo una salida: como es el exponente 4, lo puedo elevar al cuadrado dos veces. Entonces, podríamos expresarlo de esta manera. Entonces, diríamos 12x menos 1 elevado al cuadrado y otra vez elevado al cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es elevar al cuadrado lo que está en la parte interior. Aquí es 4, porque 2 por 2, 4. ¿Ven? Elevamos al cuadrado aquí y tendríamos el primer término elevado al cuadrado. Aquí tenemos la propiedad, la identidad: el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces tendríamos el primer término, hay que elevarlo todo en 2x. 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. 4x al cuadrado. Menos, en este caso, menos el doble producto del primero por el segundo. El doble de 2x serían 4x por 1 menos 4x. 4x. Ahora, más el segundo elevado al cuadrado, sería más 1. Listo. Y todo esto nuevamente lo debo elevar al cuadrado. Pero para elevar al cuadrado tendríamos que utilizar nuevamente, hay una propiedad, el cuadrado de un trinomio. Entonces vamos a recordar el cuadrado de un trinomio. Voy a ponerle a más b más c al cuadrado. Esto equivale a elevar al cuadrado cada uno de ellos. Una forma bien práctica de aprenderlo: este es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más el doble producto. Y aquí empezamos las combinaciones de a con b más, continuamos acá, a con c, el doble de a con c, a b, a c. ¿Qué me falta? Más el doble bc. Bueno, todo esto es el desarrollo del cuadrado del trinomio. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí nuevamente. Empecemos entonces con lo que tenemos allá. El cuadrado de cada uno de los términos tal como está. Entonces, el cuadrado el cuadrado de 4x al cuadrado. Entonces, el cuadrado de 4 es 16.
de x al cuadrado es x a la cuarta, más, otra vez aquí. Cuando tú elevas todo este negativo al cuadrado se hace positivo, por eso es que aparece más. Más 4x al cuadrado sería 16x al cuadrado. Luego tenemos más 1. Listo. Ahora empezamos con lo siguiente. El doble producto de este con este. Pero acá hay un detalle. Si yo voy a duplicar el doble, al multiplicar un positivo con un negativo me va a salir negativo. Entonces sería el doble de 4x cuadrado. Voy a ponerlo acá, 4x al cuadrado. Creo que mejor lo pongo más, ¿sí? Para no confundir. Y luego le ponemos el menos 4x. Así, tal como está. El doble de a por b. Continuamos. Más el doble de b por c. El doble, b es menos 4x y c es 1. Más el doble nos toca de a con c. No importa el orden, no hemos cambiado el orden. El doble de 4x al cuadrado por 1. Listo. ¿Qué nos queda ahora? Hacer una reducción de todos los términos que tenemos aquí. Aquí por si acaso continúa, le ponemos el más, y aquí está el otro más. Igualito. Ahora, a la parte final, nos va a quedar así. A ver. 16x a la cuarta. 16x a la cuarta. Más 16x cuadrado. Más 1. Más, luego tenemos aquí 4 por 2, 8. 8 por menos 4, menos 32, ¿no? Menos 32x al cubo en este caso. Continuamos. Aquí también va a salir negativo. Menos 8x. Menos 8x. ¿Y aquí qué le va a salir? Más 8x cuadrado. Más 8x al cuadrado. Bien, el siguiente paso nos queda es reducir las expresiones o los términos que son semejantes. Bueno, eso lo vamos a escribir acá y nos va a quedar la respuesta. Vamos a copiarlo. Entonces primero sería 16x a la cuarta. 16x a la cuarta. Luego tenemos menos 32x cubo. Bueno, ¿qué más hay? Ya está esto. Ya está esto. Toca los cuadrados. 16 más 8 más 24x cuadrado. Listo. Ya lo tenemos esto. Menos 8x. Y finalmente más 1. Y con eso hemos terminado de resolver este ejercicio y ahí tenemos la respuesta. Es una forma como se puede resolver esta potencia de ese binomio. Pero también podemos hacerlo de otra manera, aplicando en este caso el triángulo de Pascal. ¿Qué es el triángulo de Pascal? Vamos a recordarlo. Es una distribución numérica que podemos empezarlo con 1, ¿no? Luego en la siguiente fila también colocamos un 1 y un 1 acá, así en ese orden, en esa forma. Y para la siguiente fila también empezamos, bueno, así también en este lado de acá, 1. Y aquí empezamos a sumar lo que vamos viendo acá. 1 más 1, 2. Y aquí también terminamos también en 1. Hagamos la cuenta que aquí hay un 0. 1 más 0 sale 1. Así también, ¿no? Hagamos la cuenta que aquí hay un 0. Y decimos 0 más 1, 1. Y aquí obtenemos 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Aquí también hay un 0. 1 más 0, otra vez 1. Estamos en la otra fila. Continuamos con otra, por ejemplo. Aquí también tenemos 1. Aquí tenemos un 4. Aquí también tenemos un 6.
aquí un 4 y aquí un 1. Tenemos ya 4 filas. Podemos continuar haciendo crecer nuestro triángulo de Pascal. 1, 5, aquí tenemos 10, aquí tenemos otra vez 10, aquí tenemos 5 y aquí un 1. Pero, ¿qué significa esta estructura numérica? Hay varias cositas que uno puede aprender de ello. Por ejemplo, una de sus aplicaciones es que estos son los coeficientes. Cada fila son los coeficientes del desarrollo de un binomio. ¿Cómo así lo podemos entender? Por ejemplo, si tenemos un binomio A más B, ¿sí? Y si lo elevamos a la 0, ¿no sale este valor de acá? 1, ¿sí? Ahora, si tenemos otro binomio, un A más B, y lo elevamos a la 1, ahí están los coeficientes, 1, 1. El desarrollo es A más B simplemente, ahí están sus coeficientes 1. Seguimos en el siguiente caso. Si tenemos un binomio A más B al cuadrado, el desarrollo de esta potencia tiene sus coeficientes que son 1, 2, 1. Lo puedes ver acá. 1, 2, 1. Y así, de la misma manera, si desarrollamos, por ejemplo, la potencia A más B al cubo, aquí están sus coeficientes. Si desarrollamos la potencia A más B a la cuarta, estos son los coeficientes, 1, 4, 6, 4, 1. Y de igual manera, si usted continúa, lo eleva a la quinta, a la sexta, a la séptima. Ahora, ¿cómo desarrollar este mismo ejercicio utilizando el triángulo de Pascal? Vamos a ver. Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer aquí, que aquí tengo 2x elevado a la 4, y aquí le pongo un 1 elevado a la 0. Aquí nuevamente voy a poner 2x, vamos a ver que me dé el espacio, 2x elevado al cubo, y aquí el 1 empieza a aparecer a la 1. Uno va decreciendo y el otro va creciendo. Aquí le ponemos 2x elevado al cuadrado, y aquí el 1 está también al cuadrado. Bueno, vamos a seguir acá. Aquí le colocamos 2x elevado al cuadrado, ahora toca la 1, por 1 elevado al cubo. Y aquí le toca bajar. Aquí le colocamos 2x, ya 1 es a la 0 ya. Y aquí 1 a la cuarta. Un 1 elevado a la cuarta. Muy bien. Bueno, esto debe estar en una sola fila, pero no lo pongo porque no hay el espacio. Y ahora sí vamos a utilizar los coeficientes. Como era una cuarta potencia, entonces sus coeficientes son 1, 4, 6, 4, 1. Vamos a copiar acá. Sus coeficientes van a ser 1, 4, 6, 4 y 1. Muy bien, como se trata de un número, de una diferencia, es muy sencillo. Se empieza siempre con más, menos, más, el siguiente que le toca es menos, más, y ahí acaba. Lo único que nos queda es desarrollar cada una de estas expresiones, y tendríamos acá, por ejemplo, 1 a la 0 sigue siendo 1 por 1 y me queda 2 a la cuarta. Bueno, vamos a escribir por acá la respuesta. Sería 2 a la cuarta, sería 16x a la cuarta. Ahí está, 16x a la cuarta. Luego tenemos menos. ¿Cuánto le toca aquí?
2 por 4, perdón, 2 al cubo, 8. 2 al cubo es 8 por 4, 32. Me toca el x, x al cubo, x al cubo. Luego toca más, 2 al cuadrado, primero es la potencia, 2 al cuadrado es 4, 4 por 6, 24, y me toca el x al cuadrado, x al cuadrado. Y el 1 ya quedó así nada más. Nos toca aquí menos. Aquí tenemos entonces 4 por 2, 8. Bueno, 8x, 4 por 2, 8x. 1 al cubo sigue siendo 1, 8x, menos 8x. Y finalmente, 1, esto también salió 1, y 1 a la cuarta es 1, más 1. Como ven, hemos llegado a obtener el desarrollo de esta potencia utilizando esa forma, ¿no? Ahí está explicado utilizando el triángulo de Pascal. Bien, otra forma de resolver este binomio es utilizando el número combinatorio, conocido también el binomio de Newton, utilizando la teoría combinatoria. Bueno, antes hay que recordar lo que es un número combinatorio. Vamos a anotarlo por acá. Número combinatorio. Bueno, el número combinatorio en pre nosotros lo vemos de esta manera, una C de n elementos tomados de R en R. Es equivalente a ponerlo en esta forma, una notación columna de n tomado de R en R. En algunas calculadoras usted lo puede encontrar como de esta manera, n combinatoria R. Es lo mismo. Esto es en las calculadoras, lo puede encontrar de esa manera la notación. Pero bueno, ¿cómo se desarrolla este número combinatorio? Pues fácil, utilizando factoriales. Entonces aquí tenemos el factorial de n, ¿no? Ahí está, factorial de n, dividido entre r factorial, aquí por n menos r factorial, con las siguientes restricciones. N tiene que ser mayor o igual que R. Otra cosita es que N pertenece a los números naturales y R también tiene que ser un número natural. Entonces, con esta definición ya podemos resolver esto. Tiene muy similar a la forma anterior. Entonces empezamos a colocar igual acá. Entonces tendríamos 2x a la cuarta por 1 a la 0. Aquí tenemos 2x al cubo por 1 a la 1. Aquí tenemos 2x al cuadrado por 1 al cuadrado. Continuamos. 2x a la 1 por 1 al cubo y luego 2x a la 0 por 1 a la cuarta. Bien, ahora vamos a agregarle aquí los coeficientes que son números combinatorios. Para ello, aquí el primerito va a ser un número combinatorio de 4 en 0. Aquí también hay un número combinatorio de 4 en 1. Aquí hay un número combinatorio de 4 en 2. Aquí
También un número combinatorio de 4 en 3. Aquí un número combinatorio de 4 en 4. Los signos de la misma manera, el primero positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Lo único que le queda aquí es desarrollar cada número combinatorio. La combinación de 4 en 0. ¿Cómo se desarrolla la combinación de 4 en 0? Combinatoria de 4 en 0. Fácil. Aplicamos la misma formulita de aquí. 4 factorial entre 0 factorial por 4 menos 0, así está, n menos r, n menos r, n menos r, entonces 4 menos 0, que sigue siendo 4 factorial. Por si acaso, observación, el factorial de 0 es 1. El factorial de 0 es 1. Bien, entonces aquí es 1, se va y queda 1, pues. Entonces, queda corroborado de que esto es 1, lo que estaba en el triángulo de Pascal. Bueno, 4 en 1, igualito, trabajemos 4 en 1, ¿y cuánto le sale aquí? 4 factorial sobre 1 factorial y 4 menos 1, 3 factorial. Bueno, en este caso de factoriales, claro, por la definición de factorial, esto es 4 por 3 por 2 por 1, pero puedo cerrarlo acá nada más, 4 por 3 factorial, y es lo mismo 4 factorial. Entonces me queda aquí 1 por 3 factorial. Entonces va esto y me queda la respuesta 4. Entonces ya tenemos que aquí vale 4, ¿no? Esto vale 4. Lo mismo vamos a hacer con 4 en 2. 4 en 2 sería 4 factorial entre 2 factorial y 4 menos 2, 2 factorial. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 4 por 3 por 2 factorial. Así lo cerramos ahí. No hay ningún problema. Aquí podemos poner 2 factorial y factorial de 2 es 2 por 1. Prácticamente es 2 por 1 es 2, ¿no? Al final, ¿cuánto me va a quedar acá? Simple, se va esto, sacamos mitad acá, 1, mitad 2, 2 por 3, ahí está el 6. Entonces me sale 6. Entonces tenemos acá 1, 4, 6. Y aquí va a ser vuelta 4, porque la diferencia 1 y 3 sale lo mismo de acá. 1 y 3, ¿ves? Sale el mismo. Ensáyalo y le va a salir 4. Y aquí 4 en 4, le va a salir 4 menos 4, 0 y 4. Le va a salir de acá de arriba y sale 1. Entonces quedan los mismos componentes de la fila del triángulo de Pascal. Entonces yo creo que aquí ya no lo vamos a desarrollar, lo vamos a dejar ahí nada más para que usted lo practique. Algo más que debe saber es la teoría de los exponentes, las propiedades que tienen los exponentes, y lo vamos a ver aquí, pero primero vamos a recordar. Tenemos aquí una propiedad que es el producto de potencias de la misma base, y también tenemos aquí, bueno, en este caso se suman los exponentes, y tenemos también el cociente de potencias de la misma base. En este caso se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador y se coloca como exponente a esa misma base A. Pero eso siempre y cuando se cumple, siempre y cuando A sea distinto de 0. Si A es 0, no funciona, sale un número indeterminado. Bueno, pero vamos a despejar algunas cosas por ahí. Por ejemplo, podemos deducir algunas propiedades. Por ejemplo, decimos, ¿a qué equivale A a la 0? Fácil. Podemos expresar este A a la 0, el exponente, de otra forma. ¿Qué tal si decimos A elevado a la n menos n? Sigue siendo 0. Pero esta forma ya tiene arriba como un resultado del cociente de potencia de igual base. Esto nos puede llevar a decir que esto fue A a la n entre un A a la n. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la misma base y se restan los exponentes.
y ese sigue siendo el a a la 0. En consecuencia, pero todos sabemos que un número dividido entre sí mismo, siempre y cuando no sean 0, un número dividido entre sí mismo siempre equivale a 1. Y ahí está que a a la 0 vale 1. Por otro lado, el exponente negativo. Por ejemplo, si decimos a la menos n. Ya tenemos un exponente negativo. Ahora, ¿qué hacemos con este? ¿Qué va a suceder con ese exponente negativo? Pues bien sencillo. A a la menos n, yo le puedo colocar aquí su menos n, pero ¿qué tal si le pongo un 0 adelante? Y decimos que 0 menos n sigue siendo menos n, o sea, no hay ningún problema. Pero esto ya tiene la forma de la propiedad principal y eso nos lleva a decir que este es un cociente a la 0 entre a a la n. Pero sabemos que a la 0 ya está demostrado que vale 1 y lo dividimos entre a la n. Entonces quiere decir que cuando tenemos un exponente negativo, toda esta expresión se va al denominador, como en este caso, y cambiando el signo del exponente. Y arriba en el numerador queda 1 en este caso, ¿no? Bien, otra de las propiedades que también es importante conocerlo es el exponente fraccionario, ¿no? O la raíz de una potencia, que también es importante. Si yo le coloco raíz n, por ejemplo, de a a la m, esto es igual a decir raíz n de a todo elevado a la n. O sea, el exponente esté dentro o fuera es igual. Y esto se traduce como a elevado a la m, siempre el exponente, y el índice de la raíz pasa a dividir. Listo. Bueno, estas propiedades son las que vamos a manejarlas y lo vamos a usar en la resolución de estos ejercicios. Por ejemplo, en este primero, si tenemos aquí x en el denominador, yo puedo subir al numerador, pero ¿a quién le debo cambiar el signo? Es a su exponente. Aquí tiene exponente 1. Es como decir así, a ver, vamos a ver 1 sobre x a la 1. Y esto sería x, como se va al numerador, se va con exponente negativo. Bueno, aquí también, aquí también tenemos una expresión, bueno, aquí se entiende que es número 2, la raíz cuadrada, x, y aquí tiene exponente 1, puede estar adentro o afuera. Entonces, aplicando la última propiedad que tenemos ahí, colocamos el exponente de x arriba y el 2 que pase a dividir. Ya lo tenemos ahí eso. Aquí sí está facilísimo. ¿Cuánto sale x a la cuánto? A la 5 séptimos. De hecho. Bueno, nos hemos ido a desorden, pero no importa. Aquí sería 2. El x a la quinta, para subir al numerador, ¿cómo sube? Sube como x, ¿sí? Pero su exponente es el que cambia, a la menos 5. Así que nos interesa saberlo de esa manera. Bueno, aquí también tenemos x elevado a la 2 tercios. A la 2 tercios. Ya está, eso es algo sencillo. Ahora tenemos aquí un caso donde ya la situación, bueno, tenemos aquí 3 acá y aquí tenemos 2, x elevado a la 5 tercios, ¿no? 5 acá y 3 acá, a las 5 tercios. Ahora, ¿esto a qué es igual? Sigue siendo lo mismo, 3 acá, 2 acá, y x a la 5 tercios puede subir al numerador. Y ponemos aquí x a la menos 5 tercios, ¿no? Lo podemos expresar de otra manera también. 3 medios, x a la menos 5 tercios. Y tenemos ahí resuelto, transformado todas nuestras expresiones. Esa es la forma como debe entenderse y cómo usted lo puede aplicarlo en la solución de los ejercicios planteados. A continuación te dejo las respuestas de la actividad número 2, lo que debiste haber subido a la página de Classroom. Es importante que compares tus respuestas y si hay alguna diferencia, pues te pongas a repasar. Este tema es muy importante, básico, que lo domines
para poder desarrollar toda la temática concerniente a cálculo diferencial e integral.